La vejez no te hace débil, simplemente hace que la gente sea descuidada contigo. Ese fue el pensamiento que me cruzó la cabeza en el momento en que escuché a mi hija reír como lo hizo. Aguda, sin filtros, segura dentro de una casa que se suponía debía estar preparándose para celebrar mi 70 cumpleaños. El sonido no encajaba con el tintinear de la cristalería, la suave música que sonaba desde la cocina o el olor de la comida, ya calentándose en la cocina, cortaba todo, limpio y mal, como si algo se hubiera dicho demasiado pronto o demasiado alto. Dejé de andar tan de repente que mis tacones chirriaban contra el suelo. Mi mano agarró el marco de la puerta sin pensar, no porque me sintiera débil, sino porque mi cuerpo reconocía el peligro antes de que mi orgullo tuviera tiempo de negarlo. La puerta de la sala estaba medio cerrada, no abierta, lo justo, lo suficiente para que las voces viajaran. Esa misma mañana, la casa se sentía llena de la manera adecuada. Elise se movía por la cocina, preguntando dónde quería las flores, enderezando marcos de fotos como si los recuerdos necesitaran estar firmes. Trisha llamó desde la carretera, tranquila y eficiente, diciéndome que estaría allí. Más tarde, que todo iba según lo previsto. La casa se sentía como una familia, ajetreada, cálida, de confianza. Eso era lo que hacía que la risa se sintiera tan deliberada. Iba camino a mi despacho privado para sacar un documento de un cajón cerrado, algo rutinario, algo que había planeado revisar antes de que llegaran los invitados. No estaba colándome, no estaba escuchando, simplemente estaba caminando por mi propia casa. Entonces la voz de mi hija Mayo salió flotando, divertida y sin defensas. A pocas horas de sus 70 cumpleaños, dijo, riendo, y esa mujer sigue actuando como si tuviera el control. Cuando firme los papeles, la cortamos. Las palabras no me apresuraron. Aterrizaron. Hubo una breve pausa, satisfecha como si esperara un acuerdo. Entonces su marido se rió, ni de forma incómoda, ni nerviosa. Se rió como si por fin se hubiera mencionado el problema en voz alta. Se me detuvo la respiración a mitad de camino. No me moví, no parpadeé. El pasillo se estrechó hasta que no quedó más que mis dedos contra el marco de la puerta y el sonido de ellos dentro del despacho. El tono de Bridget cambió, volviéndose práctico, casi suave, como la gente cuando se convence de que está siendo razonable. Una vez que ella afirma, continúa, todo se vuelve más fácil. Su marido murmuró algo en voz baja. No necesitaba oír las palabras para entender el significado. Esto no era frustración, esto era planificación, familiar, ensayado, cómodo. En ese instante, algo se reorganizó dentro de mí. No estaban hablando de ayudarme, estaban hablando de gestionarme. Creían que mi edad me había ablandado, que mi amor me había hecho predecible, que una celebración podía usarse como palanca. Esperaban mi firma como la gente espera con llaves, ya a medio girar. Me quedé quieto el tiempo suficiente para oír el leve golpeteo del papel contra la madera, como una carpeta colocada sobre una mesa. El tiempo suficiente para saber que esa idea no había nacido esa mañana. Esto ya se había discutido antes, preparado. Podría haber empujado la puerta, podría haber hecho notar mi presencia, podría haberles avergonzado, como ellos me avergonzaron a mí, sin darse cuenta, pero no lo hice, porque aprendí hace mucho que la primera persona que habla en momentos como este suele perder el control de la sala. Así que me quedé callado. Les dejé creer que seguía siendo la mujer de la que se reían, la mujer que pensaban que sonreiría, firmaría y les agradecería la ayuda. Me llamo Larvin Brown y no construí lo que tengo reaccionando antes de entender el juego. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que el ambiente cambia cuando la familia empieza a hablar de ayuda y planificación, deja un comentario y dime desde qué hora estás viendo, porque lo que hice a continuación solo tiene sentido si primero entiendes este momento. Aparté la mano del marco de la puerta y di un paso atrás despacio, manteniendo el rostro sereno. Las caras traicionan decisiones antes que las bocas. Al fondo del pasillo, Elise llamó por la lista de invitados, con voz ligera
e inconsciente. La servilleta que tenía en la mano había sido aplastada sin que me diera cuenta. La alicé con cuidado del libro de Men, como si pudiera presionar el momento plano, pero ya estaba fija. No se reían porque se sintieran seguros. Se reían porque pensaban que yo había terminado. Y allí, en mi propio pasillo, escuchando a mi hija planear mi traslado como si fuera un recado, entendí algo con perfecta claridad. No estaban preparando mi cumpleaños, se estaban preparando para mi ausencia. Bridget se movía por mi casa como si fuera dueña del aire que hay en ella. No ruidosos, nunca ruidosos. No necesitaba ruidos. Se comportaba con esa certeza suave que algunos primeros hijos desarrollan cuando el mundo les llama a los responsables desde los pañales, y en algún momento empiezan a creer que los medios responsables están al mando. En la cocina, Ellie se ataba cintas a pequeñas cajas de recuerdos con manos cuidadosas. El tipo de cuidado que viene del amor, no del nerviosismo. Me miró en cuanto entré, como si pudiera leer la temperatura en mi cara. Luego, suavizó la voz y dijo: «Han llegado las flores. ¿Los pongo donde te gusta?» No pidió permiso, no asumió la autoridad. Simplemente me conocía. Bridget no miró mi cara en absoluto. Miró más allá de mí, hacia las encimeras, las bandejas y la colocación de las sillas, como si estuviera inspeccionando un local que había alquilado. Un asistente de catering estaba cerca de la isla, sosteniendo una carpeta, y antes de que pudiera hablar, Bridget se deslizó con una sonrisa que tenía los dientes ocultos debajo. «Nosotros haremos los asientos así», dijo, golpeando suavemente el papel. «Es mejor para Flo». En su tono no era irrespetuoso, no en la superficie, era pulido, de gestión, y eso era lo que lo hacía afilado. La cinta de Alisa se detuvo a mitad. De la cuerda observé sus dedos quietos, la vi tragar algo. Luego, reanudó la atadura, como si el sonido de un papel golpeado no fuera una campana de alarma. Bridget continuó, aún sonriendo. «Mamá se sobrepasa con los detalles», le dijo al asistente, como si estuviera explicando los hábitos de un familiar mayor. «Solo pregunta conmigo», lo dijo suavemente, casi con cariño, y la asistente asintió como si tuviera sentido. «Y es so few». Lo que dolió, no las palabras, sino lo fácil que la sala las aceptó. Los ojos de Eliza volvieron a mirarme, rápidos como un parpadeo, y luego hacia abajo. Su lealtad vivía en pequeños movimientos, colocando mi copa donde mi mano naturalmente alcanza, y sacando una silla para mí, sin convertirlo en un espectáculo. Se mantuvo cerca, como las hijas se mantienen cerca cuando han visto a su madre trabajar demasiado durante demasiado tiempo. Pero Elise nunca intentó sentarse en mi asiento, nunca intentó hablar desde mi garganta. Trisa, cuando llegó más tarde, era diferente de una forma que solo una madre nota. Entró con un abrazo rápido, el aroma del viaje en su abrigo, y no se fue a la cocina para tomar el relevo. Dejó su bolso junto a la pared. Me preguntó dónde quería que la quisiera, y luego se apartó para escuchar. Teresa se había marchado pronto, no por rebeldía, sino por identidad propia. Construyó su vida con una distancia limpia de la órbita, familiar, aún amorosa, presente, pero sin depender. Cuando habló, fue mesurado. Cuando miraba a Bridget, no era miedo ni admiración, era una evaluación. «Has reorganizado las sillas», dijo Trisa, sin acusar, solo afirmando. Bridget sonrió aún más. «Lo he mejorado», respondió Trisa, y el sonido llevaba un límite silencioso. «Te veo, pero no voy a luchar contigo». A Bridget no le gustaban los límites que no venían de ella. Se dirigió hacia el pasillo donde está mi despacho, con los dedos ya buscando el cuenco de las llaves en la consola, como si las llaves fueran comunales. Mi voz salió calmada, uniforme. «Esas llaves no son para invitados». La mano de Bridget se detuvo medio segundo demasiado largo para la inocencia. Luego se rió suavemente como si yo contara un chiste mono. «No soy una invitada», dijo Ni, y ahí estaba. Una simple frase disfrazada de calidez, con una reclamación debajo. Entonces Víctor entró detrás de ella.
con un brazo cargado con una bolsa de ropa, su rostro dispuesto en esa expresión educada, de marido, servicial, neutral, inofensivo. Me saludó con un beso en el aire cerca de mi mejilla, sin llegar a tocarme. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, y sus ojos recorrieron la habitación como lo hacía Bridget, contando, midiendo, catalogando. Elise se ofreció a llevarse la bolsa de ropa. Víctor la retuvo un instante de más, antes de entregarla, como si le costara ceder algo en mi casa a manos que no fueran suyas. Bridget volvió a mirar al asistente y volvió a hablar con ese tono suave y eficiente. «Sí, Serge, algo. Simplemente, dímelo. Hoy intentamos que mamá no tenga más estrés». Usaba mi edad como una manta para cubrirse las manos mientras trabajaban. La mandíbula de Elisa se tensó un poco y buscó mi mano bajo la encimera, apretando una vez. Un mensaje silencioso: «Estoy aquí». Teresa vio como la asistente asentía de nuevo. Entonces Teresa me miró, con los ojos firmes, y dijo suavemente: «¿Quieres que me encargue de los carteles del camino como hablamos?» No lo asumió. Eufrasio. Esa era la diferencia entre presencia e intrusión. Bridget no se ofreció. Se posicionó, no me preguntó qué quería. Ella decidió lo que podía manejar. Y de pie en mi propia cocina, con el olor a comida caliente, el susurro de cintas y el suave tintineo de los platos, sentí la forma de mi familia tan clara como un plano. Elise lo bastante cerca como para atraparme si me tambaleaba. Traselo, suficiente para mantenerse entera. Y Bridget, inclinándose, no para sostener, sino para dirigir. El móvil de Bridget vibró. Miró la pantalla y bajó la voz, pero no lo suficiente. «Dile que vamos según el horario», murmuró, desviando la mirada una vez hacia el pasillo. «Estará lista». De alguna manera, mi piel se enfrió. Al calar de la cocina no podía arreglarlo porque me di cuenta de que ya no practicaba el control en privado. Ella lo estaba coordinando en mi cara. No construí mi vida basándome en la suerte. Lo construí sobre la humillación que se negaba a matarme. Una diferencia. La suerte es algo que puedes perder en un fin de semana. La humillación se te queda en los huesos hasta que o bien te rompes bajo ella o aprendes a mantenerte de pie con ella, como si fuera una armadura. Cuando terminó mi matrimonio, la gente asumió que el divorcio dividiría lo que habíamos construido. Asumían que me llevaría la mitad, o al menos con algo sólido que mostrar tras años de trabajo. Lo que no sabían era que siempre estábamos escritos con su letra. Cada gran activo, cada firma oficial, cada papel que importaba tenía su nombre. Como Ancelo sobre el papel, yo solo era la mujer a su lado. En ese momento, aprendí una lección que nunca te abandona. Una persona puede elogiar tu obra en privado y borrarte en público con una sola línea de tinta. Me fui de ese matrimonio con dignidad, sí, pero la dignidad no paga los almacenes, el personal, ni el inventario. Tenía 3 niñas que criar, facturas que no se preocupaban por mi desamor, y una reputación que de repente parecía pertenecer a otra persona. Personas que antes me llamaban jefe empezaron a hablarme como a la viuda de un hombre vivo, suave, cauteloso, como si pudiera romperme si usaban un tono firme. Así es como se ve perder. No es dramático, solo silencioso, encogiéndose cada día. Lo primero que reconstruí no fue dinero, era el acceso. Llamé a todas las personas que alguna vez me habían tratado como si importara, y escuché atentamente a los que de repente no lo hicieron. Luego hice una lista. No una lista de enfado, una honesta. ¿Quién seguía respondiendo? ¿Quién se demoraba? ¿Quién fingía estar ocupado? Llevé mi duelo y lo hice práctico. La gente del imperio ahora ve lo que la gente susurra, como si hubiera surgido de alguna bendición. Y no empezó con un cheque de $1 millón. Todo empezó con un pequeño contrato, un camión prestado y una promesa que me hice a mí mismo, de que nadie volvería a poner mi vida a su nombre. Con los años, fui formando un grupo de empresas operativas y participaciones que se acumulaban, como ladrillos a negocios que se alimentaban entre sí, propiedades que anclan el flujo de caja,
contratos que hicieron que los bancos dejaran de hacer preguntas. Si un arroyo se ralentizaba, otro se llevaba. Si un mercado cambiaba, otro se mantenía. No presumí. No me destellé en reinvertí. Gané tiempo como los demás compran joyas. Y mantenía las manos en el volante tan apretadas que nadie podía fingir que no conducía. Elise veía los años duros de cerca porque se mantenía cerca. Ella era la que estaba sentada al borde de mi escritorio después del colegio, observándome, con papeleo mientras la casa quedaba en silencio. Ella reconocía el sonido de mi exhalación cuando un trato no caía. Conocía el olor nocturno del café y cómo se me caían los hombros cuando por fin cerraba una carpeta. No pidió dinero. Me preguntó si había comido. Cuando creteo, me traía té sin hablar, como si entendiera que el silencio puede ser un apoyo cuando una mujer está construyendo algo pesado. Teresa eligió un camino diferente desde el principio. Me quería, pero necesitaba que su propia vida fuera su propia vida. Fue donde mi sombra no llegaba. Construyó su carrera con una columna vertebral limpia, y la respetaba por ello. Aunque unas madres se lo toman como algo personal, nunca lo ojáis. La independencia no es rechazo, es supervivencia en otro idioma. Bridget, sin embargo, observaba la reconstrucción con un hambre diferente. Ser el mayo ere en un hogar deshecho afecta a ciertos corazones. Empiezan a confundir responsabilidad con derecho adquirido. Empiezan a creer que los sacrificios que hicieron de niños fueron un pago inicial para lo que la familia se convertiría. Después don Bridget no quería que la apoyaran. Quería estar posicionada. Quería ser vista como la sucesora natural, la heredera obvia, la que tomaría mi asiento como una corona cae sobre la cabeza más vieja. Pero nunca gestioné mi negocio como una tradición familiar. Lo dirigía como un campo de batalla donde el amor podía matarte si no tenías cuidado. Así que mantuve el control formal y limpio. Ningún niño tenía autoridad en mis empresas. Ni Elise con su ternura, ni Teresa con su independencia, ni Bridget con su confianza. Podrían tener opiniones en mi mesa, no pudieron firmar por mi vida. Ese límite no era un castigo, era protección. Y Bridget lo resentía porque no soportaba un límite que no había puesto. Se sentaba en las reuniones a las que yo la invitaba y hablaba como si estuviera haciendo una audición, siempre añadiendo un poco más, siempre asegurándose de que la habitación sintiera su presencia. No solo quería aprender, quería ser reconocida, quería que los extraños la trataran como si mi título pudiera heredarse por la proximidad. Y a medida que los años se acumulaban y mi nombre pesaba más en el mercado, su resentimiento no se suavizaba, se agudizaba, porque cuanto más construía, más creía que debía ser automáticamente suyo. De pie en mi cocina, en mis 70 cumpleaños, viendo a Bridget redirigir a la gente como si ya estuviera al mando, sentí que esa vieja lección resurgiera, el único que me enseñó el divorcio. El papel y el poder no se preocupan por los sentimientos. Y en algún lugar dentro de la casa, detrás de una puerta de la sala que no había abierto, Bridget y Victor trataban mi firma como el último ladrillo que necesitaban para bloquearme fuera de lo que construí. Miré mis manos que habían sostenido este imperio cuando nadie aplaudía, y me di cuenta de algo amargo y limpio. Bridget no veía mi vida como mía, lo vio como un retraso. Bridget esperó hasta que la casa estuvo lo suficientemente llena para ocultar sus intenciones y lo bastante silenciosa para que sonaran razonables. No sacó la carpeta en el desayuno, no lo dejó en la encimera mientras Elisa ataba cintas y para arriba lo guardó como si fuera un regalo que quería regalar en el momento perfecto. Cuando todos estaban bajos y mi ánimo de cumpleaños podía usarse como una manta suave sobre algo afilado, era ya entrada la tarde, cuando por fin lo hizo. Después de que la última bandeja estuvo preparada, tras probar el volumen de la música, después de limpiar los espejos y el salón, parecía el tipo de lugar que los desconocidos llamarían hermoso. Sin saber lo que ocurría debajo, entró en el comedor con Víctor, detrás de ella, ambos con esa cara tranquila que la gente pone cuando está a punto de pedir algo grande, mientras fingen que es pequeño. La carpeta era completamente negra, de las que usan los profesionales, así que parece oficial, antes incluso de abrirla. Bridget lo dejó sobre la mesa frente a mí con ambas manos,
como si me mostrara respeto. Mamá, dijo, con la voz suavizada, solo quiero que te sientas protegido. Llevamos un tiempo hablando de esto. Víctor sacó una silla y se sentó a su lado, mirándome como un compañero en una negociación, no como un yerno en un cumpleaños. Elise estaba de pie junto a la puerta con un paño en la mano, congelada en el centro de la charla, en cuanto vio la carpeta. Trisa acababa de entrar desde el porche, con el abrigo colgado sobre el brazo, y el momento era demasiado perfecto para ser accidental. Bridget quería testigos no para protegerme, sino para hacerme sentir observada. ¿Qué es esto? Brigand, manteniendo la voz firme. Bridget sonrió como siempre cuando quería que aceptara algo sin hacer demasiadas preguntas. Protección de edad, dijo rápidamente, como si fuera una categoría sencilla. Salvaguardas familiares. Es temporal. Solo. Actualizaciones. Hace que todo sea más fácil, para que no tengas que lidiar con el estrés diario. Las palabras eran suaves, pero la forma no. Temporal es una palabra que la gente usa cuando no quiere que midas cuán permanente puede ser el daño. Abrió la carpeta con un elegante movimiento de dedo y deslizó la primera página hacia adelante, como si hubiera ensayado el pedido. Este es un representante de voto, dijo. Es solo para poder votar tus acciones, si surge algo, y no quieres que te molesten con reuniones. Ella dijo, ¿votar tus acciones? Como si hablara de regar las plantas, mientras yo no estoy. Víctor asintió lentamente, con la mirada firme, ya esperando que yo le devolviera el gesto. Mi piel se tensó sobre los huesos. Un proxy no es cuidado. Un proxy es control disfrazado de conveniencia. Bridget siguió adelante rápido antes de que pudiera sentarme en el peso de esa primera página. Esto es un consentimiento por escrito, continuó, tocando ligeramente el segundo documento. Solo actualizaciones sobre la resolución de los agentes. Nada ya, es para que todo siga funcionando sin problemas. Sus uñas estaban arregladas en un tono neutro pálido, del tipo que se supone que parece inofensivo. Víctor se inclinó hacia adelante y añadió, es muy estándar. Las empresas hacen esto todo el tiempo. Es mejor para la continuidad, dijo con continuidad, como si fuera una vela a punto de apagarse. Elise cambió de postura cerca de la puerta, sus ojos pasando de mi rostro a las manos de Bridget. No habló Elise, siempre ha sido el tipo de hija que escucha tan atentamente que se nota. Su silencio no era de acuerdo, era preocupación. Trisa se acercó a la mesa, su presencia calmada y firme, como la de alguien que llega a una escena ya en curso, y decide no entrar en pánico. Bridget pasó otra página hacia adelante. Y esto es la banca, dijo como si me estuviera ofreciendo un favor. Cambios de firmante y autorización por si acaso. Significa que las facturas, la nómina y las aprobaciones nunca te estresarán. La deslizó y el papel hizo un suave sonido de raspado contra la mesa que sonó más fuerte de lo que debería. Intentaba hacerme creer que el acceso era lo mismo que ayuda. Intentaba hacerme creer que debía estar agradecido por ser innecesario. También hay una carta de presentación, añadió Bridget, sacando una hoja limpia, con encabezados en negrita, y palabras educadas. Modernización de la gobernanza. Suena elegante, pero es solo tareas de la casa de adultos. Se presenta como temporal de 60 días, 90 días, lo que quieras. Podemos renovar si te gusta. Su sonrisa se ensanchó un poco, como si esperara que me aliviaran. Tresa no tocó los papeles, no frunció el ceño. No, simplemente se inclinó lo suficiente para ver las cifras principales, y luego preguntó con el mismo tono bajo que había usado antes, cuando vio a Bridget reorganizando mi casa. ¿Dónde está el fiscal independiente de mamá? La habitation. Se movió, no ruidosamente, solo lo suficiente para que lo notara. La sonrisa de Bridget duró medio segundo más de lo que debería. Luego se desvaneció. Los ojos de Víctor se posaron en Bridget, antes de volver a mí. Esa pequeña mirada que comparten las parejas cuando algo no sale según lo planeado. Elise inhaló suavemente, como si hubiera estado conteniendo la respiración, sin darse cuenta. Bridget rió suave y rápido, pero no le llegó a los ojos. Trisa, dijo como si mi hija mediana hubiera preguntado algo tonto. Esto es familia. Mamá,
confía en nosotros. Su voz era dulce, pero debajo había una advertencia. No lo hagas difícil. Miré los documentos esparcidos sobre mi mesa como una trampa silenciosa. Ahora podía sentir la forma de su plan, no como una idea, sino como un acuerdo control de votos, actualizaciones de los cargos, acceso al banco, todo incluido en un lenguaje educado y ternura de cumpleaños. Bridget miraba mis manos como alguien mira un bolígrafo antes de firmar un contrato. Víctor se quedó quieto, confiado, esperando que yo cumpliera para que escribiera. Y Elise, de pie en la puerta, parecía querer decir mi nombre como la gente, que reza cuando tiene miedo. No cogí el bolígrafo. Tampoco aparté la carpeta. Dejé que las yemas de los dedos descansaran en el borde de la mesa, aún tranquilo, como si los papeles no me asustaran. La voz de Bridget bajó, suavizándose. En algo casi íntimo a mamá, murmuró. Hagámoslo hoy. Ya vamos según el calendario. Bridget no esperó mi respuesta. Eso fue lo primero que noté después de que dijera que íbamos según el horario. Habló como si mi acuerdo fuera un trámite, como si los papeles ya estuvieran en la casa y yo solo llegara tarde a ponerme al día. Víctor se quedó callado, pero su silencio no era respeto, era confianza. Me observaba como un hombre mira una cerradura de la que cree que ya tiene la llave. No cogí el bolígrafo. Yo tampoco les dije que no, simplemente dejé que el aire se sentara entre nosotros, pesado y educado. Y luego me levanté como si la carpeta no tuviera nada que ver conmigo. Tenemos invitados que vienen, dije, tan tranquilo como una mujer hablando de servilletas. Hablaremos luego. La sonrisa de Bridget no desapareció, pero sus ojos se apretaron. Ese pequeño apretón me dijo más que cualquier argumento. Elise se acercó a mí como si quisiera protegerme con su cuerpo. Trisa permaneció quieta, con postura firme, rostro inescrutable, como cuando toma notas por dentro. Me alejé de la mesa, y al hacerlo, escuché la voz de Bridget detrás de mí, suave, gestionada, dirigiendo de nuevo al asistente. Vamos a mantener a mamá cómoda, dijo, sin sorpresas. Casi me río de la audacia que tuvo. No hay sorpresas. En mi propia casa, en mi propio cumpleaños. Poro no mi rey. Escuché porque así es como se despide a la gente, sin ser despedida. No con gritos, no con amenazas, sino con una ternura que te roba el asiento centímetro a centímetro. Lo he visto más de una vez. He visto fundadores, hombres y mujeres fuertes, empezar a delegar porque estaban cansados de duelo o intentando ser generosos, y luego un día se despertan y encuentran su agenda gestionada por otra persona, su asistente reasignada, sus reunions reprogramadas indefinidamente. Todavía tenían un título en papel, pero los títulos no importan cuando ya nadie te toma decisiones. El control no siempre se toma como un robo, a veces se acepta como un favor, una carpeta, una firma, una voz suave diciendo, déjame encargarme de eso por ti. Por eso se me puso la espalda rígida, en cuanto vi a Bridget golpear esas páginas como si fueran inofensivas, porque sé el truco. No te echan por la puerta principal, cierran las puertas dentro de la casa, hasta que quedas atrapado en la habitación más pequeña, agradecido por el espacio que solías tener. Me moví por el salón y vi cómo mi cumpleaños se organizaba a mi alrededor como si fuera un escenario, sillas alineadas, velas puestas, pruebas musicales, gente sonriendo y alabando lo bonito que estaba todo. Y Bridget lo atravesaba como una coordinadora de eventos, no como una hija. No me preguntó qué quería, asignaba roles. Víctor, revisa la entrada, le dijo a su marido, como si fuera seguridad. Víctor asintió y se dirigió a la puerta principal sin mirarme. No me preguntó si necesitaba algo, ni siquiera fingió. Elise, ¿puedes quedarte cerca de mamá?, añadió Bridget, con dulzura, como si estuviera siendo considerada. Elise miró a Bridget, luego a mí, y asintió porque Elise siempre ha sido de las que mantienen la paz, incluso cuando la paz se usa en su contra. Bridget se giró y atrapó a la asistente del catering antes de que el asistente pudiera hablar conmigo de nuevo. Los pagos se gestionarán, dijo. NVAM todo. La asistente asintió. Esa es la segunda forma en que la gente es expulsada. Otros
empiezan a aceptar la nueva autoridad porque es más fácil. A la gente le gusta la claridad, no les gusta la incomodidad. Si alguien da un paso adelante con confianza, muchos seguirán. La confianza de Bridget no era un rasgo de personalidad, era una estrategia, un ensayo. Estaba construyendo el mundo que quería justo delante de mis ojos, y contaba con mi silencio para hacerlo real. Mi corazón latía fuerte detrás de las costillas, no de pánico, sino con esa vieja rabia que no se aviva y se agudiza. Entré en la cocina y abrí el armario donde guardo las buenas gafas, las que solo saco cuando una ocasión merece respeto. No me temblaban las manos, pero mis pensamientos iban rápido. Hay una crueldad particular en la expresión transición útil. Parece que eres egoísta por querer controlar tu propia vida. Hace que la resistencia parezca terquedad. Hace que la persona que te quita parezca un salvador. ¿Y por qué he visto esto pasar con otras personas? He visto a familias sonreír mientras reorganizaban la autoridad de alguien. Yo establecí mi propia regla hace años. El amor puede ser generoso, pero el poder debe protegerse. Nunca entregué autoridad a ningún niño. No porque no confiara en ellos con dinero, sino porque no confiara en nadie con mi voz. Detrás de mí, oí los tacones de Bridget resonar en la cocina, con determinación. Mamá dijo, suave otra vez, podemos tomarnos 5 minutos ahora mismo. Víctor tiene un bolígrafo. Me giré despacio, con el vaso en la mano, y la miré como miro un contrato antes de firmarlo. No levanté la voz, no la acusé. Simplemente dije aquí no. La sonrisa de Bridget volvió, pero ahora parecía forzada, como tela demasiado tensa. Aún así, se acercó, bajando la voz como si intentara evitar que me avergonzara. Es solo una formalidad, susurró. No quieres complicar esto más de lo necesario. Sus palabras fueron educadas. Su intención no lo era, y en ese momento entendí la verdadera razón por la que iba con prisa. No tenía miedo de que dijera que no. Tenía miedo, pensaría que no necesito más pruebas. Necesitaba distancia. Esa fue la primera decisión que tomé después de que Bridget susurrara que estaba poniendo las cosas más difíciles de lo necesario. Asentí una vez. Igual que tú, asentiste a un niño que no entiende lo que proteges. Y volví a mirar el armario, como si siguiera eligiendo copas. Mis dedos se movían con firmeza. Mi cara seguía suave por dentro. Mi mente ya estaba en otro sitio, en algún lugar más frío, en algún lugar más seguro. Saqué la bandeja al salón, la dejé. Sonreí a un vecino que había llegado temprano, y dejé que la casa siguiera creyendo que todavía era un cumpleaños. Luego me excusé como hacen las mujeres mayores cuando no quieren que las cuestionen. Déjame refrescarme un poco, dije, y nadie lo cuestionó, porque un 70 cumpleaños te da permiso para desaparecer un momento sin sospechas. Subí las escaleras, no a mi dormitorio, sino al pasillo tranquilo, donde el sonido no se propaga. Cerré la puerta de mi camerino y me apoyé en ella, escuchando. Debajo de mí, voces subían y bajaban, las instrucciones suaves de Bridget, las respuestas delicadas de Elise, los murmullos bajos de Víctor. La casa seguía caliente en mi pecho. No. Hay ciertos momentos en la vida de una mujer en los que su corazón quiere romperse, pero su supervivencia se niega. Este era uno de ellos. Fui al cajón pequeño donde guardo mi segundo móvil, el que solo uso cuando no quiero ver a la familia en una pantalla. No compré ese móvil porque fuera paranoico. Lo compré porque llevo demasiado tiempo en el negocio, como para creer que la sangre te protege. En mi mundo, la preparación no es miedo, es sabiduría. Hace años, cuando cumplí 65 años, me senté con un fiscal independiente y puse medidas de protección, no porque esperara traición, sino porque respetaba lo que el dinero hace a las personas cuando piensan que el tiempo está de su lado. Preparamos una contingencia para el día que alguien intentara moverse cerca de mí. Nunca se lo conté a mis hijas, ni Elise con su suavidad, ni Teresa con su distancia, y mucho menos Brigitte con su hambre. La distancia igual es la única forma de evitar que el amor se use como palanca. Desbloqueé el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Sonó 2 veces. Respondió una mujer, con un tono calmado y familiar. Larven dijo, sin sorpresa en la voz, como si hubiera esperado esa llamada durante años.
Esa estabilidad me hizo algo. No me reconfortó como un abrazo, me estabilizó como una barandilla. Necesito activar la contingencia, dije en voz baja. Mi voz no se quebró, no tembló. Esa era la parte que más me asustaba, lo limpia que sonaba. Mi voz, como si el shock ya se hubiera consumido y solo hubiera dejado un propósito. «Hoy», preguntó, y pude oír el papel moverse en su lado, el sonido de estar lista. «Hoy», repetí. No expliqué todo. No tenía que hacerlo. Solo le di lo que necesitaba. Trajeron documentos, control de votación, cambios de cargos, acceso bancario. Están presionando para conseguir una firma antes de que empiece la celebración. Hubo una pausa, no dramática, sino profesional, de esas que ocurren cuando alguien oye una amenaza y empieza a incluirla en un procedimiento en entendido. Dijo, «Tienes el paquete». «Lo he visto», respondí. «No lo he tocado». «Pin, Joe». Y su calma me hizo sentir que la forma de seguridad volvía, no como emoción, sino como estructura. Me hizo 3 preguntas agudas sobre dónde estaba, si estaba sola, si alguien sabía que llamaba. Respondí cada una con frases cortas. No le conté nada sobre la cara de Alice en la puerta. No le conté la pregunta silenciosa de Trisa. No le conté nada sobre la risa de Bridget detrás de la puerta del despacho. No porque esos detalles no importaran, sino porque hoy no era para sentimientos. Hoy era para protección. Iniciará bajo la autoridad existente, dijo. Sin movimientos públicos, sin anuncios. El aviso se enviará por los canales adecuados. Habló, como alguien que tira tablas sobre un suelo roto para que no te caigas. Y Larven, añadió, bajando un poco la voz, no los enfrentes. No les adviertas. Mantén la casa tranquila. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del camerino, mientras ella hablaba, y por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Llevaba maquillaje, pendientes, una blusa suave elegida para celebrar, pero sus ojos parecían los de una mujer al borde de un evento diferente, uno en el que la tarta no era lo principal que se cortaba. Tragué saliva una vez con fuerza. «Nadie se entera», dije. «Ni siquiera mis chicas han». La mujer al teléfono no discutió. «Eso es sensato», respondió en distancia igual. «Primero te protegeremos y luego podrás lidiar con tus sentimientos». Colg. La llamada y me quedé quieto un segundo, escuchando mi casa a través de las tablas del suelo. Podía oír risas de nuevo, más ligeras, esta vez en público, de las que están pensadas para invitados. Abajo, Bridget interpretaba la afiliación como un papel del que podía entrar y salir, y entendí algo con una claridad que casi me dolió. Vivía con 2 realidades a la vez, la celebración familiar que creían estar gestionando, y el cambio protector que acababa de poner en marcha sin que nadie lo viera. Guardé el segundo móvil en el cajón, lo cerré con llave y alicé mi blusa como si nada hubiera pasado. Luego abrí la puerta del camerino y empecé a bajar al mismo ritmo que siempre había usado en casa. Lenta, serena, sin prisas, porque lo más peligroso que podía hacer en ese momento era parecer una mujer que acababa de decidir defenderse. Bajé las escaleras con la cara arreglada, como he aprendido a arreglarla a lo largo de toda una vida. Agradable, presente, despreocupado. Ese tipo de cara que impide que la gente haga preguntas que no debería hacer. Bridget estaba en el salón, riendo con una prima, como si no acabara de intentar deslizar mi autoridad por la mesa del comedor. Víctor estaba cerca de la entrada, mirando el móvil con una mano y saludando a los invitados con la otra, cambiando de máscara con soltura, como un hombre que piensa que el mundo es una habitación que puede manejar. Elise me vio al instante, siempre lo hace. Sus ojos encontraron los míos como los ojos de un niño encuentran a su madre en medio de la multitud, rápido, instintivo, buscando. No cruzó la habitación de inmediato. Esperó hasta poder moverse sin que Bridget se diera cuenta, y luego vino hacia mí con una servilleta doblada en la mano, fingiendo que estaba ajustando los platos. «Mamá», murmuró, manteniendo la voz lo bastante baja como para sonar como una hija ayudando. «¿Estás bien?» La pregunta no era dramática, fue cuidadoso. Elise
Me había visto cargar con peso la mayor parte de su vida, y sabía distinguir entre cansado y herido. Sostení su mirada un segundo demasiado largo, y sentí la necesidad de contarle todo como una tos que quería soltar. Pero de Cercelo, a Elise, habría cambiado su rostro, y un cambio de rostro es una señal. En una casa llena de gente, las señales son armas. Así que hice lo que hace una madre cuando intenta proteger a un niño de una tormenta que no puede detener en mente. Suavemente. Estoy bien, dije, y puse mi mano sobre la suya por un breve momento, apretando lo justo para que no se preocupara. Es mucho ruido. Ya sabes cómo me pongo cuando la casa está llena. Elise no me creyó, pero asintió porque mi tono se lo pidió. Eso es lo que pasa con el amor. Obedece incluso cuando no entiende. Se apartó un mechón suelto de pelo detrás de la oreja y susurró: no tienes que seguir adelante si no quieres. Forcé una pequeña sonrisa. Hoy no es un día para desaparecer, respondí, y las palabras eran verdaderas de una forma que ella no podía ver. Al otro lado de la habitación, Teresa estaba junto a la ventana con un vaso de agua. Su postura se relajó, pero sus ojos eran agudos. Andresa no flota. No se afera. Ella observa. Estaba mirando a Bridget mirando a Victor, mirándome a mí. No buscaba dramas, buscaba la verdad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me hizo un pequeño asentimiento. Nada emocional, nada obvio, solo un reconocimiento, como si ella dijera: veo que algo está pasando, y no lo voy a poner más difícil. Esa estresa mantiene la distancia, pero no abandona. Bridget pasó flotando, rozando el hombro de Elisa con la mano al pasar. Un gesto que parecía cariñoso para cualquiera que no supiera cómo el control puede esconderse dentro del contacto. ¿Todo bien? ¿Con mamá?, preguntó Bridget, lo suficientemente alto para que la sala la oyera. No era preocupación, era vigilancia. Quería escuchar mi respuesta en voz alta, quería que la casa aceptara la historia en la que viviéramos. La boca de Elisa se abrió ligeramente y luego se cerró de nuevo. Respondí antes que Elise, porque así es como se protege a la gente. No les dejas hablar cuando sus emociones pueden traicionarte. Estoy bien, dije con alegría. Estoy orgulloso de vosotros. Esto queda precioso. En la sonrisa de Bridget brilló. Satisfecha, siguió adelante, ya escaneando lo siguiente que controlar. Elise se inclinó hacia mí y susurró: ha estado insistiendo. Viola Carpeta. Se me apretó el pecho. Elise había visto más de lo que yo quería. Lo sé, murmuré, manteniendo la voz calmada. Hiciste bien en no tocarlo. Elise tragó saliva, con los ojos vidriosos. No me gusta cómo te mira Víctor, dijo. Y eso, de todas las cosas, casi me hizo quebrar la compostura, porque Elise estaba nombrando lo que la gente a menudo se niega a nombrar: la sensación de ser evaluado en tu propia vida. Levanté un poco la barbilla y dije: mantén los ojos abiertos, pero mantén la cara suave. Elise me miró, confundida, y supe que quería preguntar un significado, pero no se lo di. No pude. Todavía no. En una carcajada estalló cerca de la cocina. Alguien subió la música. Bridget aplaudió y dio una alegre instrucción sobre las fotos. El móvil de Víctor volvió a vibrar. Bajó la mirada, moviendo el pulgar rápido. Luego salió al pasillo como si necesitara privacidad un segundo. Le vi marcharse, mi pulso firme, pero alerta. La mirada de Teresa también le siguió. Víctor se detuvo cerca de la madriguera, la misma zona donde a Secret parecía gustarle vivir hoy, y habló en voz baja por teléfono. No podía oírlo todo por encima de la música, pero capté dos palabras que no debían estar en un cumpleaños el lunes, y confirmar. Colgó la llamada rápidamente, guardó el móvil en el bolsillo, y se giró solo para encontrarme mirando. Su rostro no cambió. Sonrió como un hombre saludando a su suegra. Solo estoy manejando algo pequeño, dijo. Pequeño. Todo lo que te destruye siempre empieza siendo algo pequeño. Asentí una vez. La forma en que asientes cuando dejas que alguien crea que su mentira funcionó. Por dentro,
Esa palabra lunes se asentó como un reloj que hace tic-tac. Me giré antes de que Víctor pudiera leer mis ojos y caminé hacia el comedor, donde aún estaba la carpeta. Los papeles ya no esperaban solo mi firma, estaban esperando una cita. Lo primero que noté cuando los invitados por fin llenaron mi casa no fue el perfume, ni la música, ni la forma en que la gente seguía diciendo 70, como si fuera un milagro. Así era como Brigitte se colocaba entre yo y la habitación. Number. Abiertamente, no de una forma que alguien llamaría grosera, solo medio paso aquí, un toque suave en el codo allá, una sonrisa rápida, para redirigir a alguien que se acercaba demasiado. Ella gestionaba el espacio a mi alrededor, como si ya me estuviera gestionando a mí. Elise se quedó cerca de mi lado izquierdo, lo suficiente como para que su hombro casi rozara el mío al moverse. Teresa se quedó un poco más atrás, cerca de la repisa, sosteniendo su copa con ambas manos como si se anclara en la quietud. Podía sentir que ambos me miraban sin hacer un espectáculo. Elise mirando mi cara, Teresa observando patrones. Víctor entraba y salía de conversaciones con esa calma pulida que hace que la gente confíe en ti más rápido de lo que debería. Cada vez que su móvil vibraba, inclinaba la pantalla hacia otro lado, como por costumbre, luego sonreía ampliamente, como si nada en el mundo pudiera ser urgente en mi cumpleaños. La tarta reposaba en el comedor bajo una manta transparente, alta y elegante, esperando. Mantuve la sonrisa y dejé que la sala creyera que celebraba a la mujer que conocía. Bajo esa sonrisa, escuchaba el momento en que Bridget lo intentaría. De nuevo, no salió como esperaba. A mi teléfono no sonó. Nadie entró con un sobre dramático. El aviso formal que había activado antes no pertenecía a esta habitación, y no iba a arrastrarlo a la luz, como un arma. Ese no era mi estilo. Aviso pasó por manos normales en lugares tranquilos. Lo único que esta habitación necesitaba de mí era una decisión. Cuando la música bajó y alguien tocó un vaso para llamar la atención, Bridget dio un paso adelante primero, alegre y serena, lista para presentarme como si fuera la anfitriona. Todos, dijo, con la voz dulce como el glaseado. Gracias por venir a celebrar a mi madre. Su mano se extendió hacia atrás, como para guiarme a su sitio. No lo cogían en su lugar, me moví a su alrededor, lento y con firmeza, y caminé hasta el centro del salón con mis propias piernas. La sala aplaudió. La gente se inclinaba. Las cámaras se levantaban. Podía sentir la mirada de Víctor sobre mí. Cuidado. Ahora. Y pude sentir cómo la sonrisa de Bridget se tensaba un instante antes de corregirla. La respiración de Elise se cortó a mi lado. El rostro de Teresa se mantuvo neutral, pero su mirada se agudizó como si ya entendiera que había elegido una línea y estaba a punto de trazarla. Miré los rostros, amigos, familia, personas que me habían visto levantarme después de que se suponía que debía caer, y dejé que el silencio se alargara lo justo para que la habitación se calmara. No era torpe, solo atenta. Gracias, dije suavemente, y mi voz se escuchó sin esfuerzo. Estoy agradecida de que estés aquí. Me detuve, y Bridget cambió de postura, impaciente de una forma que solo yo podía reconocer. Necesitaba que me mantuviera. En el guión que había escrito, no iba a hacerlo. Antes de comer, continué, tranquilo. Necesito decir una cosa. La sala se quedó aún más en silencio. Incluso la música de fondo parecía más lejana. Los ojos de Bridget se abrieron ligeramente. Advertencia. La mandíbula de Víctor se tensó. Luego se suavizó. Los dedos de Eliza rozaron mi muñeca, como pidiendo permiso para sujetarla. No los miré. Mantuve la vista en la habitación. Mi hija Brigitte y su marido Víctor no son bienvenidos en esta celebración, dije. Las palabras limpias y sencillas, sin calor. El aire cambió, no ruidosos, solo pesados. Alguien cerca del pasillo soltó un pequeño jadeo que no pudo tragar lo suficientemente rápido. Un tenedor chocó contra un plato. El rostro de Bridget pasó de la incredulidad a la ofensa tan rápido que casi resultó feo. Luego la tapó con una risa que no le cayó. Mamá empezó a dar un paso adelante, como la gente da un paso adelante cuando planea controlar la narrativa. Levanté una mano. No era agresivo, no era dramático, solo era definitivo. Hoy no dije
Todavía tranquilo. Víctor se inclinó hacia ella, murmurando algo entre dientes, pero no miró a los invitados. Me miró, midiendo. Los ojos de Bridget recorrieron la sala como si buscara aliados, que alguien me llamara irracional. Elise, no. Se movió para defenderla. El rostro de Eliza se puso pálido, pero permaneció quieta, leal de una manera que no funcionaba. Teresa tampoco habló. Ella no asintió, no frunció el ceño. Simplemente observaba a Bridget como alguien que se revela. El silencio se extendió como el agua. En ese silencio, Bridget se dio cuenta de algo que creo que nunca había considerado. No podía obligar a sus hermanas a cargarla. Volvió a abrir la boca, y vi las palabras formando familia, respeto, vergüenza. Pero la mano de Víctor tocó su brazo, un apretón disfrazado de consuelo. Sonrió a los invitados, educado, controlado. Por supuesto, dijo con suavidad, como si fuera una preferencia comprensible, como si pudiera hacerlo pequeño. Esa sonrisa fue lo más escalofriante de la sala, porque prometía que no había terminado. Bridget volvió a mirarme con la mirada, vidriosa de humillación, y por un segundo la hija en su interior parpadeó, dolida, atónita, real, y luego se endureció en otra cosa. Algo, con derecho. ¿Te arrepentirás de esto?, murmuró sin hacer ruido, porque sabía que decirlo en voz alta demostraría qué tipo de persona era. No reacción. Simplemente me aparté y dejé que el espacio a mi alrededor volviera a ser mío. Y mientras se dirigían hacia la puerta, bajo un silencio tan denso que parecía que la casa contenía la respiración, Víctor miró su móvil una vez más, solo una mirada rápida, y luego levantó la mirada hacia mí con una calma que no encajaba con el momento, como si acabara de recordar la fecha que había estado esperando. La casa no volvió a la normalidad después de que Bridget y Víctor se fueran. Lo intentó. La gente se quedaba porque eso es lo que hacen los huéspedes cuando no saben dónde poner su incomodidad. Alguien volvió a subir la música como si pudiera cubrir lo que acababa de pasar. Alguien cortó tarta con manos un poco demasiado cuidadosas. Sonreía para las fotos con las mejillas rígidas. Abrazaba a familiares que me susurraban al oído, ¿estás bien? Y les respondía con la misma frase tranquila, porque la calma es una especie de disciplina. Elise se mantuvo lo suficientemente cerca como para que notara cómo su respiración cambiaba cada vez que alguien mencionaba el nombre de Bridget. Teresa se movía por la sala como si fuera composta, ayudando a recoger platos, guiando las conversaciones, lejos de los cotilleos, no rescatándome con palabras, sino con control del aire. Cuando el último invitado se fue, y la puerta principal se cerró con un clic, el silencio que se apoderó de la casa se sentía pesado, como una manta que nadie quería, pero que todos necesitaban. Elise me ayudó a recoger servilletas sueltas y vasos vacíos sin decir mucho. Sus ojos estaban rojos, no por el lloro, sino por contener las cosas. Teresa estaba en el fregadero, enjuagando platos, mangas remangadas y mandíbula tensa. No me miró cuando dijo, hiciste lo que tenías que hacer. Su tono no era de elogio, era un reconocimiento. VA de cáncer. Animó Elise suavemente, tocando mi brazo. Le di una palmada en la mano y subí las escaleras. No me fui a la cama enseguida. Me senté en mi habitación con los zapatos puestos, escuchando cómo se calmaba mi casa. Algunas casas crujen por la noche como si estuvieran recordando. La mía sonaba como si fuera estimulante. La primera llamada llegó antes de medianoche. Mi móvil se encendió en la mesilla de noche, y no tuve que mirar el nombre para saberlo. El ambiente cambia cuando tu hijo te llama enfadado. Digits sonar. 2 veces antes de contestar porque quería que el silencio formara parte de la conversación. Mamá, dijo Bridget, con voz tensa, controlada, intentando sonar herida, en vez de furiosa. ¿Qué ha sido eso? No respondí de inmediato. Podía oír a Víctor de fondo, bajo y cerca de su oído, alimentando sus líneas. Nos has avergonzado, continuó Bridget, y su tono se endureció. Delante de to-dos. No estabas allí para celebrarme, dije con calma, así que corregí la lista de invitados. Inhaló bruscamente,
como si no pudiera creer que lo hubiera dicho tan claramente. «Corregido», replicó con brusquedad. «Soy tu hija, sí», respondí. «¿Y sabes lo que hiciste?» Pausa, luego su voz se suavizó a ese tono suplicante que usa cuando cree que la culpa puede arrastrarme. «Mamá, estás exagerando». Víctor solo intentaba ayudar. Intentábamos protegerte. Proteger. Esa palabra otra vez. Esa palabra que hace que el robo suene a cariño. «Si quieres hablar», dije, manteniendo la voz serena. «Puedes hablar sin que Víctor te lo haga al oído». La línea se quedó en silencio durante medio segundo. Entonces la voz de Víctor se deslizó, suave como el aceite. «Larven», dijo, como si me estuviera haciendo un favor, siendo educado. Seamos prácticos, no queremos conflictos. Queremos estabilidad. ¿Estabilidad para quién?, pregunté. Víctor se rió suavemente, como si yo estuviera siendo emocional. «Por la compañía», respondió. «Por la familia». Podía oír la sonrisa en su voz. Sonaba como el tipo de sonrisa que aparece cuando alguien cree que el futuro ya está firmado. «Buenas noches», dije, y colgué la llamada antes de que Bridget pudiera protestar. Mi mano no temblaba a mí. Estómago sí, no por miedo, sino por el extraño dolor de darse cuenta de que tu hijo puede elegir convertirse en un desconocido para ganar. 10 minutos después, Elise llamó desde abajo. «Mamá», susurró, con la voz temblorosa. «Bridget, me está llamando una tras otra. No respondas todavía, te dije». Elise exhaló como si hubiera estado esperando permiso. «Ella también está escribiendo», añadió Elise, y podía oír sus uñas golpeando la pantalla. Ella dijo: «Estás siendo manipulado por forastero». Ella dijo: «No estás pensando con claridad». Se me tensó la mandíbula. Ese siempre era el siguiente paso. Haz que la madre parezca inestable para que el control parezca justificado. «Elise», dije suavemente, «necesito que mantengas la calma. No discutáis. No me defiendas. Solo dile que estás a salvo y hablaréis mañana». Pero ella se sobresaltó. Elise, y su voz se quebró. «Está tan enfadada». «Aunque se enfade», le dije. «La ira no cambia los hechos». Elise quedó callada, y luego susurró: «Valen como una niña otra vez, aunque ya era mayor». Después de colgar, mi móvil volvió a encenderse. No Bridget esta vez, sino Teresa. Teresa no llama a menudo. Cuando Low Hayes, es porque algo importa. «¿Aguanta?», preguntó. «No estoy bien», dije. «¿Tú?» «Estoy bien», repitió, y entendí que en la lengua de Teresa, estar bien significaba alerta. «Bridget me llamó», añadió. «Ann quiere que hable contigo». «Why, la pregnant?» Y le dije que no. Teresa simplemente respondió, sin dramas, sin sermón, solo negativa. Intentó sacar la carta de hermana Mayo. Continuó Teresa. Ella dijo: «Estás siendo terco». Ella dijo: «Es hora de que lo dejes ir». «¿Y tú dijiste?», pregunté, aunque ya lo sabía. La voz de Teresa se endureció un poco. Le dije: «Sí, quiere tanto poder, que se construya el suyo propio». La línea se quedó en silencio un momento, y en ese silencio sentí algo parecido al alivio. Pequeño, agudo, real. No porque quisiera que mis hijas estuvieran enfrentadas, sino porque necesitaba saber que no estaba sola en la realidad. «Elise, suave», añadió Teresa, «no es crudo, solo sinceramente. Intentarán usarla. No dejes que ella cargue con el peso». «No lo haré. Lo prometí». Teresa bajó la voz. «Víctor sonaba seguro», dijo, como si algo ya estuviera programado. Me volvió a apretar el pecho al oír la palabra programada porque coincidía con la pista que ya había oído. «Sí», dije suavemente. «Me di cuenta». «¿Quieres que vuelva?», preguntó Teresa. «No», respondí. «En esta noche no. Necesito que la casa esté tranquila». «¿Vale?», dijo. Y pude oír su respeto por teléfono. «Entonces cierra la puerta con llave y no vuelvas a contestar». Cuando colgué, mi móvil volvió a vibrar. Un mensaje de texto de Bridget apareció en la pantalla. «No puedes hacer esto para siempre». Lo miré fijamente hasta que el resplandor se apagó, y en la oscuridad que siguió,
Comprendí la forma de su desesperación. No estaba pidiendo cierre. Llamaba porque estaba perdiendo tiempo. La mañana después de mi cumpleaños no se sentía como un día nuevo. Parecía el mismo día, solo que más frío. La casa volvió a quedarse en silencio, pero no era pacífica. Era el tipo de silencio que viene después de que alguien cierra una puerta de golpe y el aire de la aprobación siga vibrando por ella. Elise preparó café sin decir mucho. Sus ojos seguían hinchados, como si hubiera pasado la noche repasando todo lo que deseaba poder deshacer. Me moví por la cocina despacio del abdomen, manteniendo mis movimientos normales. Low, normal. Es un escudo cuando la gente te vigila, por si hay grietas. No llamé a Bridget. No le escribí a Víctor. Ni siquiera le pregunté a Elise qué más había dicho Bridget durante la noche. Ya sabía lo que vendría después porque la gente que planea controlar no para cuando se avergüenzan pivotan, intentan otra puerta. Y Bridget nunca había sido el tipo de mujer que acepta una puerta cerrada, sin hacer vibrar todos los pomos de la casa. No vi su movimiento directamente. Eso es lo que pasa con las adquisiciones. Cuando se hacen bien, no los presencias en persona. Lo sientes en la forma en que empiezan a comportarse los demás. Mi teléfono no sonó con el nombre de Bridget esa mañana. En su lugar, mi asistente envió un mensaje corto. Alguien está preguntando quién aprueba los pagos a los proveedores. Esta semana, miré las palabras hasta que se afilaron en significado. No pagos a proveedores, autoridad, aprobación. ¿Quién puede decir que sí? Escribí una línea de respuesta sin cambios. Dirigidme todas las preguntas a mí. Luego, me quedé quieto, escuchando cómo mi propio corazón latía con regularidad. No frenéticas, sí llamaban por ahí. Intentaban moverse sin mi firma. Más tarde esa tarde, mi móvil vibró con un número que no reconocía. Dejé sonar una vez, 2 veces, y luego, contest. Una voz al otro lado sonaba cautelosa, como suenan los profesionales cuando se han visto arrastrados a los negocios familiares y desearían no haberlo hecho. Señorita Brown, empezó el hombre. Solo estoy haciendo un seguimiento. Say to the why. Oí el roce del papel como si eligiera las palabras con cuidado. Esta mañana recibí una llamada de Bridget Wilson y Victor Wilson. Estaban preguntando sobre la actualización de ciertas autorizaciones. Usó la pregunta de la forma en que la gente lo usa cuando quiere decir presión sin meterse en el lío. Mantuve la voz calmada. ¿Y qué les dijiste? Hubo una pausa. Les dije que necesitaría confirmación directa de tu parte, dijo. Y pude oír alivio en su tono, como si agradeciera una regla sencilla. Dijeron que tenían documentos. ¿Los aceptaste? Pregunté. No. Respondió rápido. Les informé que los documentos tendrían que pasar por una revisión adecuada. ¿Revisión adecuada? Esa era la versión educada de Ano. Recibimos órdenes de tu hija, Ale. Di las gracias y colgué la llamada. Mis dedos seguían relajados alrededor del teléfono. Aunque se me había encogido el estómago, lo intenté ven. No con amenazas fuertes, ni con llamadas, ni con un lenguaje seguro, ni con esa misma suposición suave que Víctor llevaba como colonia. Me imaginé a Bridget sentada en algún sitio con esa carpeta negra abierta, tocando la página donde creía que debía estar mi cumplimiento, con la voz dulce al teléfono mientras decía, solo nos aseguramos de que todo esté estable, dime. Imaginé a Víctor a su lado, sin alzar la voz, sin perder los nervios, simplemente insistiendo con calma, como si la calma pudiera empujar una puerta. Elise me observaba desde el otro lado de la cocina. ¿Era ella?, preguntó suavemente. No, di, y en no, ella. Los hombros de Eliza se relajaron un poco, pero sus ojos seguían preocupados. No van a parar, ¿verdad? Susurró. No, admití. Están probando lo que pueden tocar. Elisa sintió como si entendiera las palabras, pero no el peso. No necesitaba entender la mecánica. Necesitaba saber que no me estaba desplomando. Me serví agua, manos firmes, y dije, ve a descansar. Deja que tu rostro se recupere. Elise dudó. Luego se alejó como una hija que quiere obedecer, pero odia dejar sola a su madre. Unas horas después,
Teresa llamó. Su voz era calmada, pero podía oír algo debajo. Movimiento. No pánico. Información. Oí algo, dijo. ¿Dónde lo has oído? Pregunté. ¿De alguien con quien solía trabajar? Me respondió. Y no pedí detalles, porque Teresa no difunde rumores para entretenerse. Si me llama, significa que el rumor tiene fuerza. Dijeron que Bridget y Víctor han estado llamando por ahí. Continuó, intentando presentarse como si ya tuvieran aprobación. Apoyé la cadera en la encimera, mirando la luz del sol en el suelo como si pudiera calcular el tiempo con la mirada, y pregunté a Teresa, soltó un suspiro suave. Y los van a cerrar, dijo. La gente los está desviando. Algunos están confundidos, pero la respuesta es la misma. Nadie se mueve sin ti. Un pequeño alivio de pecho recorrió mi relevo de pecho. Agudo y breve. No victoria. Confirmación. ¿No dijeron que te retiraras? Pregunté, porque esa es la mentira que la gente usa cuando quiere reemplazarte en esta. Cansada, ya ha terminado. Nos pidió que nos encargáramos. ¿Lo intentarán? Respondió Teresa, pero no se quedó. Cerré los ojos un segundo y los volví a abrir. Gracias, dije. Solo mantén la distancia, añadió Tessa, en voz baja. Se van a desesperar, la gente desesperada hace cosas descuidadas. Dicen demasiado, exponen demasiado. Miré por la ventana, hacia mi entrada, vacía y luminosa, e imaginé a Bridget y Víctor, dándose cuenta de que sus llamadas no abrían puertas. Imaginó la calma de Víctor resquebrajándose en los bordes. Imaginó el orgullo de Bridget, convirtiéndose en rabia. Me preocupa el ruido, le dije a Teresa. Me preocupa lo que harán cuando se den cuenta de que el método silencioso no funcionó. Teresa no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz bajó más. Mamá dijo. Alguien mencionó un aviso. Se me tensó la espalda. ¿Qué tipo de aviso? Pregunté. Aún no lo sé, respondió Teresa, pero la forma en que lo dijeron. Sonó official. Miré el teléfono en mi mano, sintiendo cómo el momento se inclinaba. Oficial significa papeo. Oficial significa puertas cerrándose. Oficial significa que Bridget podría descubrir que ya no sostiene el bolígrafo. No hablé durante un instante, porque no quería que mi voz delatara lo que mi rostro había estado ocultando desde ayer. Entonces, dije suavemente, si un aviso se mueve, déjalo mover. Y al colgar, mi móvil volvió a vibrar. Esta vez, no con una llamada, sino con un mensaje de mi asistente que me heló la sangre. Acaba de llegar un mensajero. Él dice genes para ti, relacionado con la junta. El mensajero no parecía un drama. Eso fue lo primero. Parecía una camisa sencilla de trabajo, manos pulcras, ojos que evitaban los míos, como la gente evita cualquier cosa que pudiera meterlos en el lío familiar de otro. Sostenía un sobre delgado, con un fondo de cartón firme, sellado, limpio, y cuando dijo mi nombre, lo dijo con el respeto cuidadoso que la gente tiene cuando sabe que el papel que sostiene cambia algo. Firmé una vez, firme, y cerré la puerta. Con él sobrepresionado contra mi palma, como si tuviera calor. Elise estaba en la cocina enjuagando una taza, aún moviéndose como si intentara frotarse la noche anterior. Cuando oyó el clic de la puerta, se giró demasiado rápido. ¿Quién era ese?, preguntó, con voz tenue. Un mensajero, dije, y aún no he abierto el sobre. No porque tuviera miedo de lo que decía, sino porque quería decidir quién vio mi cara cuando lo leí. Pasé junto a ella hacia la mesa del comedor, la misma que había guardado la carpeta de Bridget como cebo, y me senté. Elise flotaba en el umbral, con las manos húmedas, los ojos suplicantes. Metí un dedo bajo el sello y lo abrí con cuidado lento. Dentro no había un paquete grueso, solo un aviso formal, nítido y sencillo, con un lenguaje pensado para ser entendido por adultos que respetan la estructura. No se anunció con un destello, simplemente existía. Y al existir, cambiaba el terreno. Bajo cualquiera que intentara apoyarse en mi nombre, lo leí una vez, luego lo leí de nuevo, no porque no lo entendiera,
sino porque necesitaba sentir cómo la finalidad se asentaba. Elise dio un paso adelante. Mamá susurró, ¿qué pasa? La miré y por un segundo la vi como era cuando era pequeña. De pie en una puerta, sintiendo problemas, queriendo protegerme con su pequeño cuerpo. Ahora era mayor, pero su amor aún quería adelantarse a ella en comprensión. Le di unas palmaditas en la silla a mi lado, y ella se sentó con cuidado, como si no quisiera mover nada. No, le di el aviso. No necesitaba que leyera palabras que la cortaran. La necesitaba estable. Intentaron moverse sin mí, dije en voz baja, y me aseguré de que no pudieran. La garganta de Elise se movió al tragar saliva. ¿Es por Bridget?, preguntó. Dejé una pausa, no para atormentarla, sino para dejar espacio a la verdad, sin entrar en pánico. Se trata de autoridad, respondí. Sobre quién puede hablar por mis empresas, sobre quién puede tocar cualquier cosa que me pertenezca. Los ojos de Eliza se abrieron de par en par, y sus manos se cerraron con fuerza en el regazo. Así que tú hiciste algo, dijo. Y la forma en que lo dijo no transmitía miedo hacia mí, sino por lo que significaba que nuestra familia se había convertido. Hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondí. Los ojos de Elise se llenaron, y giró un poco la cara hacia otro lado, como si no quisiera que yo la viera. No quiero que os peleéis, susurró. Yo tampoco, dije, pero querer no cambia lo que la gente elige. Elise asintió lentamente, las lágrimas deslizándose sin sonido. Le agarré la mano y la sostuve firme. No estás en medio, se lo dije. Eres mi hija. Eso es todo. Ella apretó mi mano como si necesitara la sencillez de esa frase para respirar. Luego me levanté, doblé el aviso y lo volví a meter en el sobre. Elise se limpió las mejillas rápidamente. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora, dije en voz baja, las cosas se hacen oficiales. No he dicho más que eso. No pude. No porque me estuviera escondiendo de ella, sino porque las noticias se difunden. El rostro de Elisa era demasiado honesto para confiar en los detalles en una casa donde Bridget ya se había entrenado para escuchar en busca de ventaja. Un poco más tarde, llegó Teresa. No llamó como una visitante. Intervino como una hija que respeta los límites, pero sabe cuando la urgencia supera los modales. Se mantuvo tranquila, pero sus ojos fueron directamente al sobre. ¿Sobre la mesa, eso es todo?, preguntó. Con voz baja asentí. Teresa sacó una silla y se sentó frente a mí, no a mi lado como si fuera un contrato de alquiler, como alguien dispuesto a aguantar la línea. Escuché un aviso circulando, dijo. No me lo creí hasta que vi tu cara. Es real, respondí. Teresa exhaló lentamente por la nariz. Dijo. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Esa pregunta era porque la distancia de Teresa nunca me asustó. Su amor no se aferra, aparece cuando importa. Nada, dije. No te metas. La boca de Teresa se tensó. Bridget me va a llamar de nuevo, dijo en carta. Respondí, y di que no otra vez. Teresa sintió una vez, decidida. No le gustará ser la última, dijo. No respondí, porque ambos sabíamos que el orgullo de Bridget nunca se había construido para sentarse en el asiento trasero. Teresa se inclinó ligeramente hacia adelante, con voz baja. ¿Se lo has dicho a Elise?, preguntó. Le conté suficiente, le respondí. La mirada de Teresa se dirigió hacia el pasillo, donde Elise se había retirado para recomponerse. Bien, murmuró Teresa, y es demasiado blanda para la fealdad. No defendía a Elise porque no fue un insulto. Era protección. Teresa se levantó y se ajustó el abrigo como si se preparara para marcharse antes de que pudieran ser arrastrada para hacer un gesto. Me voy a volver, dijo. Tengo trabajo. Se detuvo junto a la puerta y añadió, llámame si aparecen. Después de que ella se fue, la casa volvió a quedarse en silencio. Elise volvió a la cocina y se movió como si intentara mantenerse útil. La observé un momento. Luego cogí el móvil, no para llamar a Bridget, ni para advertirla, sino para asegurarme de que el siguiente paso ocurriera sin que las caras de mi hija se vieran atrapadas, porque Bridget no iba a oír esto de mí. Iba a oírlo como la gente que intenta robar poder siempre lo oye a través de papeles que no le importa. Lo fuerte
que griten. Los días siguientes cambiaron el rumbo de las cosas serias. Silenciosa por fuera, pesada debajo. Bridget no volvió a mi casa. No, lo necesitaba. Su enfado viajaba por teléfono, por mensajes, por los silencios incómodos de otras personas, cuando ya no sabían qué decirme. Víctor se mantenía educado en público, lo que solo le hacía sentirse más peligroso. La cortesía es fácil cuando aún crees que puedes ganar. Elise se mantuvo cerca, pero dejó de estremecerse cada vez que sonaba una notificación. Algo en ella cambió después de ver ese sobre en mi mesa. No is duro, solo despierto. Teresa se mantuvo en su camino, exactamente como le pedí, pero podía sentir que observaba desde la distancia, como tú observas una tormenta que esperas que no se gire hacia tu casa. Y mientras mis hijas procesaban los sentimientos, el trabajo avanzaba donde los sentimientos no tenían derecho a voto. La reunión no se celebró en mi salón, no se anunció como una decisión familiar, ocurrió como la verdadera autoridad ocurre a través de una habitación en la que no tuve que entrar para que se sintiera mi presencia. Me senté en mi despacho con la puerta cerrada, el mismo despacho al que me dirigía cuando escuché la risa de Bridget días atrás, y miré la foto enmarcada sobre mi escritorio. Mis 3 hijas de diferentes edades, sonrisas distintas, diferentes versiones de amor. Esa foto parecía inocente. La situación no lo era. Cuando sonó mi teléfono, contesté al primer timbrazo. La voz al otro lado era firme, profesional. Señorita Brown, dijo, la Junta ha adoptado el marco de protección del fundador. No exhalé aliviado como la gente hace en las películas, simplemente cerré los ojos medio segundo, porque hay momentos en los que una mujer se da cuenta de que acaba de construir un muro que no se derrumba, cuando ella no está para sostenerlo. Explícamelo claramente, dije. Existe una supervisión independiente, respondió. No hay gobierno familiar, y las salvaguardas son irrevocables, mientras seas competente. Ahí estaba simple, limpio, permanente. No necesitaba escuchar la versión larga. Necesitaba saber qué significaba en el idioma de mi vida. Nadie en mi linaje podía deslizarse en mi asiento por encanto, presión o papeleo. Nadie podía tocar mi voz y fingir que era suya. Le di las gracias y colgué. Elise estaba en el umbral de la puerta, mirándome como me había estado observando desde mi cumpleaños, como si estudiara cómo respirar ante la incertidumbre. ¿Está hecho?, preguntó. Suavemente asentí. Los hombros de Eliza se hundieron de una forma que me indicó que llevaba días sujetando algo con fuerza. Gracias a Dios, susurró, y su alivio no sonaba a celebración. Sonaba a seguridad. No lo eres. No te van a dejar andar a la fuerza, dijo. Y las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. Pero esta vez no eran solo dolor. Fueron liberados. Nadie me está presionando, respondí, y le tomé la mano. Ya no. Elise apretó mis dedos. Tenía miedo, admitió. No sabía qué podían hacer. Ya sabes, he dicho que no pueden hacer nada sin mí. Elise asintió, y por primera vez desde la fiesta, vi algo más firme en su rostro. Confía en la estructura, no solo en el amor. Teresa llegó más tarde esa tarde, no con prisas, sin ansiedad, solo presente. No trajo comida, ni flores. Ella se dio de lleno, que era justo lo que yo necesitaba. Ella entró en mi despacho y echó un vistazo a la silla frente a mi escritorio. Así que, ¿está cerrado?, preguntó. Volví a asentir. Teresa exhaló despacio y luego se sentó como si hubiera venido a desistir de un trabajo que nunca pidió. Bien, dijo. ¿Porque Bridget me llamó de nuevo? Por supuesto que sí, respondí. Los labios de Teresa se apretaron en una fina línea. Me ofreció un papel, dijo, y su voz llevaba un silencioso desprecio. Ella dijo sí, hablo contigo. Si te convenzo de ser razonable, se asegurará de que me incluyan cuando ella tome el relevo. Las palabras me golpearon el pecho como si algo no porque me sorprendiera, sino porque no lo estaba. Porque escuchar a tu hijo describir una adquisición como si fuera un ascenso sigue doliendo, por muy preparado que estés. ¿Y qué has dicho?, pregunté, aunque ya lo sabía. Los ojos de Teresa
no parpadearon. Le dije, no quiero gobernanza. Ella dijo, no de ti. No de ella, quiero mi vida. No quiero sentarme en tu silla. No quiero sentarme a su sombra. Se inclinó un poco hacia adelante y le dije que si quería poder, que lo ganara sin usar su nombre como escalera. Un pequeño orgullo agudo recorrió mi cuerpo, no porque Teresa me eligiera a mí, sino porque elegía la integridad. Gracias, dije en voz baja. Teresa se encogió de hombros una vez, casi incómoda por la gratitud. No quiero que piense que puede reclutarme como a un soldado, dijo. Y no quiero que Elise se vea arrastrada a esto. Elise, de pie detrás de mí, soltó un suave suspiro como si temiera que la nombraran. No quiero nada, dijo Elise, de repente, con la voz temblorosa, pero sincera. Solo quiero que dejemos de desgarrarnos. La expresión de Teresa se suavizó ligeramente. Entonces, no te desgarres, respondió con suavidad. Mantén la línea. Elise me miró y volví a ver su alivio. Alivio de no tener que elegir bando. Solo poner límites. Me levanté y caminé hacia la ventana mirando hacia mi entrada, brillante y quieto. En algún lugar allá afuera, Brigitte y Víctor se daban cuenta de que las puertas que habían estado sacudiendo no iban a abrirse. En algún lugar por ahí fuera, estaban ajustándose, recalculando, decidiendo si iban más alto. Y, en mi despacho, con mi hija pequeña respirando mejor, y mi hija mediana, rechazando el anzuelo, sentí que la base de mi decisión se asentaba. No estaba salvando el imperio de extraños, lo estaba guardando de la familia que pensaba que el amor les daba derecho a reemplazarme. Brigitte no vino a mi casa llorando. Anne llegó con postura. Ella vino como la gente que hace cuando cree que es la parte perjudicada y está lista para hacerlo. Era ya entrada la tarde cuando sonó el timbre y supe que era ella antes, incluso de que Elise mirara por la ventana. Puedes sentir ciertas presencias a través del cristal. El rostro de Elise se tensó. Son ellos, susurró. No pregunté quién. Me levanté despacio, alisándome la manga, como si me preparara para saludar a un invitado. No para enfrentarme a un niño que había intentado encogerme hasta convertirme en una firma. Quédate aquí, le dije a Elise. No de forma cruel, solo firme. Elise no discutió. Retrocedió hacia el pasillo, pero no desapareció. Se mantuvo cerca de donde podía oír, porque el amor de Elise siempre quiere hacer guardia. Cuando abrí la puerta, Brigitte estaba en mi porche con un abrigo hecho a medida, el pelo perfectamente peinado y los labios apretados en una línea que parecía disciplina. Víctor estaba a medio paso detrás de ella, manos en los bolsillos, rostro sereno, ojos brillantes de cálculo. Brigitte nos saludó. No dijo que me echara de menos. Dio un paso adelante como si entrara en una reunión que tenía todo el derecho. Sí, así que esto es lo que estás haciendo, dijo, con voz cortante pero controlada. Me estás dejando fuera de la puerta. No les invité a entrar. Tampoco bloqueé la puerta. Me quedé ahí dejando que los límites hablaran antes de hacerlo. Víctor me dedicó una sonrisa educada. Señorita Brown, dijo en voz baja, como si intentara recordarme mi propio título. Asentí una vez, reconociéndole como tú reconoces a un hombre que piensa que la cortesía puede borrar la intención. Di lo que has venido a decir, le dije a Brigitte, con la voz calma. Esa frase la hizo parpadear. Quería peler, quería que le lanzara emoción para que pudiera atraparla y retorcerla. Cuando no lo hice, ella tuvo que ir más allá. Siempre has tenido favoritos, soltó con brusquedad, y ahí estaba la palabra que había estado guardando, la que pretendía convertir la sala en un tribunal, y a mí en el culpable. No actúes como si no lo hubieras hecho. Anneliese está contigo. Teresa es la que es la razonable, y soy yo a quien avergüenzas delante de todos. Lo hiciste a propósito. Su voz subió en la última línea, grito, sino en ese tono diseñado para hacer sentir vergüenza a una madre. Los ojos de Víctor se quedaron fijos en mí, esperando a que mi rostro se quebrara. No me rompí, ni siquiera corregí su tono. Dejó que el silencio se alarga lo justo para que su acusación flote en el aire por sí sola. Los hechos
No necesitan volumen. Bridget se acercó y su perfume me impactó caro, deliberado, como una armadura. Cambiaste las cosas a mis espaldas, dijo. Y el dolor en su voz intentó sonar a traición. Ni siquiera me hablaste. Me rodeaste. Me di la vuelta por una trampa. Dije en voz baja. La boca de Bridget se tensó. Trampa, repitió, con incredulidad. Así que ahora, ¿llamas criminal a tu propia hija? No te he llamado nada, respondí. He visto lo que trajiste a mi casa. Víctor se movió ligeramente. Su calma finalmente se quebró lo justo para mostrar irritación. Larven, dijo, dejando caer a la señorita Brown. Esto no es necesario. Estás convirtiendo un asunto familiar en un... Se detuvo, porque sabía que no debía decir la palabra equivocada en voz alta. Si decía negocios o gobernanza, confirmaría lo que Bridget intentaba disfrazar de cuidado. Los ojos de Bridget brillaron. Me estás castigando porque soy la Mayoere, dijo, y su voz tembló lo suficiente para sonar sincera. Penses que fue porque tuve que madurar primero, porque llevé a esta familia cuando papá se fue. No merezco nada. Ahí estaba, su verdadera creencia envuelta en una historia herida. No discutí con su pasado. No negaba sus sacrificios. Simplemente me negué a dejar que los usara como recibo de mi autoridad. Te mereces amor, te dije tranquilo, no mereces control. Bridget se burló como si el amor fuera un insulto. Control, escupió. Eso es lo que crees que quiero. Víctor puso una mano en su espalda, estabilizándola, guiándola como si guiara toda la conversación. ¿Quieres seguridad?, dijo con suavidad. ¿Quieres saber que la familia está cuidada? Elise emitió un pequeño sonido desde el pasillo, una suave inhalación que delataba su presencia. La cabeza de Bridget se giró ligeramente hacia el sonido, y una sonrisa amarga curvó sus labios. Claro, dijo ella, con la voz cargada. Ahora Elise puede escuchar. Elise está cerca. Elise entiende la versión madre de ti. Ella se volvió hacia mí, con los ojos duros. Y Teresa puede estar por encima de todo. Ella puede decir que no quiere nada porque sabe que seguirá bien. Pero yo... Se tocó el pecho con el dedo. Soy yo a quien cortaste el contacto. Siempre me cortas el paso. No defendí a Teresa. No defendí a Elise. No enumeré cuántas veces había ayudado a Bridget, apoyado, estado presente para ella. No le di un discurso que pudiera cortar en pedazos. Dejé que sus palabras quedaran al aire libre, donde no podían esconderse tras la emoción. Bridget, dije, y mantuve la voz baja. Esto no va de favoritos. Se inclinó, hambrienta de descansar. No la alimenté. Trajiste papeles a mi mesa. Continué. Papeles que te habrían dejado hablar por mí, votar por mí, tocar lo que construí, sin mi consejo, sin mi consentimiento. La cara de Bridget se sonrojó. Lo estás retorciendo, replicó ella. Fue temporal. Las cosas temporales se vuelven permanentes cuando la gente deja de prestar atención, respondí. La mandíbula de Víctor se tensó. Abrió la boca para volver a presionar, pero levanté un poco la mano. No es dramático, solo es definitivo. Esta conversación ha terminado, dije. Bridget me miró como si no pudiera creer que lo terminara, sin luchar. Eso fue lo que la hizo perder el control. No rabia, sino incredulidad. Te arrepentirás, susurró, y su voz finalmente se quebró en algo áspero en estarás solo. No respondí porque la soledad no es lo mismo que estar impotente. Me aparté del umbral, y solo el movimiento fue suficiente. La máscara educada de Víctor se deslizó por un instante, entrecerró los ojos, y Bridget se giró bruscamente, como si marcharse primero la hiciera sentir que no la estaban despidiendo. Salieron de mi porche sin decir una palabra más. Sus pasos duros contra la madera. Elise apareció detrás de mí, temblando. Mamá. Empezó, cerré la puerta con suavidad, en silencio, y dije ahora ves. ¿Por qué no dije nada? Después de que Bridget se fuera de mi porche, los días dejaron de parecer emergencias y empezaron a sentirse como consecuencias. Hay una diferencia. Una emergencia es ruidosa, y puertas inmediatas se cierran de golpe. Teléfono sonando,
voces que se elevan, las consecuencias son más silenciosas. Aparecen en quien deja de llamar, quien empieza a evitar el contacto visual, quien de repente recuerda que tiene otras obligaciones. Bridget no envió otro mensaje largo después de ese día. Víctor no llamó para ser práctico otra vez. Su silencio no era paz, era estrategia. Las personas que pierden el acceso no siempre se retiran. A veces se reagrupan. No esperé a que se reagruparan con el estómago hecho nudos. Volví al trabajo como siempre, constante, deliberado, negándome a dejar que mis emociones se convirtieran en el volante. El imperio no colapsó porque mi hija estuviera enfadada. Eso es lo que Bridget nunca entendió. Las empresas no funcionan con sentimiento, se basan en límites, procesos y el acuerdo silencioso de personas que saben exactamente quién puede decir que sí. Y una vez que esos límites quedaron claros, el aire dentro de mi mundo cambió. Menos llamadas confusas, menos preguntas incómodas. La incertidumbre que Bridget y Víctor intentaron crear. ¿Quién manda? ¿Quién aprueba? ¿Quién habla por Larven? Empezó a morir como un rumor que no encuentra comida. Ellie se mantuvo cerca, pero dejó de vivir en tensión. Volvió a reír, pequeñas, carcajadas al principio, como si no confiara en su propia alegría. Entraba en mi despacho por las mañanas con té y se sentaba en la silla frente a mi escritorio, no porque quisiera información, sino porque quería sentirme allí, presente, firme, no encogiéndome. A veces empezaba a limpiar, sin que se lo pidiera, reorganizando bolígrafos, apilando papeles, moviéndose como si necesitara que la habitación estuviera ordenada, para coincidir con lo que esperaba que estuviera pasando dentro de mí. Una tarde se quedó junto a mi ventana y miró la calle como si esperara que apareciera el coche de Bridget. ¿Crees que volverá?, preguntó suavemente. No respondí enseguida, no porque no lo supiera, sino porque la verdad era complicada. Volverá cuando quiera algo, dije finalmente. Los ojos de Lisa se llenaron de nuevo. Paró no un loro. Eso duele, susurró. Lo sé, respondí. Y lo decía en serio, dolía de una forma que no sangraba, sino que dejaba moratones. Teresa siguió viviendo su vida. Esa era su fuerza y su escudo. No se tomó días libres para sentarse en mi casa y verme respirar. No rondaba mis asuntos como una guardiana. Volvió a su trabajo, a su rutina, a su tranquila independencia. Pero ella comprobó la forma en que siempre tenía llamadas cortas, preguntas directas, sin actuaciones emocionales. ¿Estás bien? Sí. Yo contestaría, ¿algo nuevo? Eleni Sigel. No. Yo respondía, y ella lo dejaba estar. Algunas personas confunden eso con frialdad. Nunca lo es el amor de Teresa. No exige ser visto, simplemente se niega a irse. Y como se negó a ser reclutada, Bridget no pudo reescribir la narrativa familiar como quería. Las hermanas no estaban divididas en equipos, simplemente eran diferentes, y esa diferencia me mantuvo a salvo. Una semana después, la réplica no fue un golpe en mi puerta, ni un mensaje de voz gritando, sino un informe silencioso que demostró que el límite era real. Estaba en la cocina cuando mi asistente llamó, con voz cuidadosa. Señorita Brown, dijo. Quiero que escuche esto de mí antes de que se convierta en cotilleo. Apreté un poco más la taza que tenía en la mano adelante. Dije, Victor Wilson intentó dar instrucciones hoy, dijo. Se puso en contacto directamente con uno de nuestros socios de toda la vida. Dijo que se encargaba de las aprobaciones de ahora en adelante. Mi cuerpo se quedó quieto, no por miedo, sino por reconocimiento. Aquí estaba, la reagrupación. La nueva manilla de la puerta vibró. ¿Y qué pasó?, pregunté. Hubo una breve pausa. Entonces la voz de mi asistente se calentó con algo parecido a la satisfacción. Le dijeron que no, dijo ella. Le redirigieron. Dijeron que se les indicó que aceptaran instrucciones solo de ti, o del contacto independiente de supervisión. No lo tomó bien, no sonreí, no celebré. Simplemente cerré los ojos un segundo y dejé que la verdad se asentara. El cortafuegos aguantaba. La confianza de Víctor no podía atravesar la estructura con encantamiento. ¿Te ha llamado el compañero?, pregunté. Sí,
respondió mi asistente. Me llamaron primero y luego me pidieron que te lo informara. Querían confirmar que estabas a salvo, seguro. Esa palabra cayó en mi pecho como un extraño cumplido. Mi imperio nunca había sido descrito en términos de seguridad antes. Se había descrito como poderoso, intimidante, impresionante. Pero en ese momento, la seguridad importaba más que todo eso. Gracias por decírmelo, dije. Sigue documentándolo todo, respondió con voz firme. Lo haremos, prometí, y colgué la llamada. Elise había estado cerca, escuchando sin querer. Me miró, con los ojos muy abiertos. Lo intentó de nuevo, dijo. No era una pregunta en sí, respondí. Los hombros de Eliza se alzaron, luego cayeron, como si su cuerpo se preparara para lo peor. Y no funcionó, dijo casi para sí misma. No, respondí. No, Lo Haizao. Me miró un momento, luego dio un paso adelante y me rodeó con los brazos, con cuidado, como si no quisiera apretar demasiado. Me alegro, susurró en mi hombro. Me alegro de que no dejaras que te borraran. La abracé un momento breve. Luego la solté suavemente porque no quería que la comodidad se convirtiera en un escondite. La comodidad es buena, pero puede hacerte olvidar que sigues en movimiento. Más tarde esa noche, me senté solo en mi despacho con las luces bajas, escuchando el sonido de mi casa asentándose de nuevo, solo que esta vez no parecía que le ayudara a reforzarse. Se sentía como reclamar. Bridget y Victor querían confundirme, avergonzarme, aislarse, deseando firmar algo solo para calmar la tensión. En cambio, la tensión lo aclaró todo. El imperio se estabilizó, no porque mi familia se volviera amable de repente, sino porque las líneas finalmente eran innegables, y en la quietud de esa estabilidad, sentí la siguiente verdad esperando, más fuerte que cualquier aviso de la Junta, más nítida que cualquier carpeta de papeles. Proteger mi autoridad fue la parte fácil. Decidir que dejaría atrás y que me negaría a dejar iba a ser la verdadera prueba. No tomé mis decisiones finales con ira. La ira es fuerte y hambrienta. Quiere castigar, quiere, acchur. Lo que hice vino de algo más tranquilo y frío en claridad. Después de que Bridget y Víctor lo intentaran y fallaran, y lo intentaran de nuevo, cuando el marco del tablero se asentara, como una cerradura, que no se podía abrir, con encantamiento. Me di cuenta de que el mayo era peligro, no era el intento de toma en sí. El peligro fue lo que reveló lo fácil que puede usarse el sentimiento como una palanca. Cuando una familia piensa que tu amor es una debilidad. Me senté en mi despacho temprano una mañana, mientras la casa aún dormía. La misma silla, el mismo escritorio, la misma foto enmarcada de mis 3 hijas, que ahora parecía una foto de desconocidos que conocí. Elise seguía viviendo cerca, vigilando cómo estaba, asegurándose de que comía, asegurándose de que mis ojos no pesaran demasiado. Teresa había vuelto a su vida como siempre, firme e intacta por la necesidad de controlar. Bridget mantenía las diferencias, pero su distancia tenía dientes. De vez en cuando se colaba un mensaje, corto, amargo, cuidadosamente redactado, como si quisiera dejar constancia de su indignación. Víctor se quedó detrás de ella como una sombra con la que no se puede discutir. No respondía a sus mensajes, no hacía falta. La estructura ya había hablado. Ahora era el momento de decidir qué más duraría mi estructura. Llamé primero a Elisa al estudio, no porque tuviera poder, sino porque tenía corazón, y necesitaba que entendiera que los límites no son rechazo. Entró en silencio, con un jersey suave, el pelo recogido, y la mirada aún demasiado vigilante. Se sentó sin que se lo pidieran, con las manos cruzadas en el regazo como si tuviera miedo de ocupar espacio. «Mamá», dijo suavemente. «¿Estás cansado?» No estoy cansado», respondí. «Estoy terminando algo». Elisa frunció el ceño. «¿Qué tipo de algo?» No le entregué los papeles, no le dejé leer nada que pudiera hacerla entrar en pánico. Simplemente hablé claro. «Me aseguro de que nadie pueda volver a usar mi amor como llave», dije. Los ojos de Elisa se abrieron de par en par. «¿Esto es por Bridget?» «Esto va sobre todos vosotros», respondí. «Y la vi
estremecerse ante eso, porque el primer instinto de Elisa siempre es protegerse de la culpa, no de forma cruel. Añadí. De forma justa. Elis tragó saliva. No quiero nada, mamá, susurró rápido, como si intentara demostrar que no era parte del problema. Lo sé, dije, y dejé que mi voz se suavizara un poco. Por eso también necesitas protección. Elise me miró, confundida. Me incliné hacia adelante. Si le doy el gobierno a un niño, se convierte en una lucha. Si no se lo doy a nadie, se convierte en un límite. Los labios de Liza se entreabrieron como si quisiera discutir. Entonces, se detuvo. Conocía la verdad sobre nuestra familia mejor de lo que quería admitir. ¿Y qué pasa?, preguntó. Te proveerán, dije. Los tres lo harán por igual. Los hombros de Elisa se relajaron ligeramente. El alivio y la tristeza se mezclaban en su rostro. ¿Y las empresas?, preguntó, con voz baja. Las empresas no estarán gobernadas por la familia, respondí. No ahora, no más tarde. Lo soy a usted. Elise llenaron. Eso es mucho, susurró. Lo es, admití. Pero está limpio. Elisa sintió despacio, y en ese sentimiento sentí su aceptación. No feliz, no orgulloso, solo comprensivo. Ella extendió la mano por encima del escritorio y tocó mi mano suavemente. Lo siento, susurró, y sabía que se disculpaba por el hambre de su hermana, por su propia impotencia, por todo lo que una niña dulce cree que debería haber evitado. Le apreté los dedos una vez. No lleves lo que no es tuyo, le dije. Más tarde ese día, me encontré con Teresa fuera de su despacho, no dentro, no en una reunión familiar dramática fuera, a la luz del día, donde las conversaciones no se ven engullidas por las paredes. Teresa parecía igual que siempre, sereno, práctico, ojos que no suplican consuelo. ¿Querías verme?, dijo. Directa al grano en sí, respondí. Quiero que lo oigas. De mí la mirada de Tres se agudizó, pero no se tensó. ¿Vale? Te estoy manteniendo a ti y a tus hermanas, dije. Igualmente. Teresa asintió levemente como si esperara esa parte. ¿Y gobernanza?, preguntó. A ninguna, respondí. Sin gobierno familiar. La boca de Teresa se apretó ligeramente, no por decepción, sino más bien por alivio que no quería mostrar. Bien, dijo ella. No lo quiero. Lo sé, respondí, y lo pongo por escrito para que nadie pueda imponértelo ni usarte como herramienta. Teresa exhaló suavemente y luego apartó la mirada hacia la calle. Bridget va a llamar a eso una traición, dijo. ¿Ya lo hizo?, le respondí. Los ojos de Teresa volvieron a los míos. ¿Te parece bien? Estoy bien con la verdad, dije. La gente llama traición a la verdad cuando bloquea sus planes. Teresa asintió una vez en final. Entonces, hazlo, dijo. Hazel Olympio. Cuando Bridget finalmente se enteró por lo hizo, no fue a través de un grupo familiar ni de una conversación llorosa. Era a través de una confirmación oficial que no podía interrumpir. Me llamó esa misma noche, con la voz cortante de incredulidad. Así que me vas a dejar fuera, dijo. ¿Se lo vas a dar tú? No, respondí. Calmado, no voy a daros el gobierno a ninguno de vosotros. Hubo un silencio atónito en la línea, como si su cerebro no pudiera aceptar un mundo en el que no pudiera ganar siendo la primera. ¿Qué desconocidos lo entienden? Si Seo la estructura, lo entiende. Dije simplemente. La supervisión, lo entiende. La protección se encarga. Su respiración se volvió áspera. Lo haces para castigarme, acusó. No discutí. No me defendí. Hago esto porque me mostraste en quién te convertirías si no lo hiciera, dije. La línea quedó completamente silenciosa, y por primera vez escuché algo bajo su ira. Miedo, no miedo a perder dinero, miedo a perder la historia que se había contado toda su vida en que ser. Primero significaba ser elegido. Colgué la llamada sin decir una palabra más, no porque no la quisiera, sino porque el amor sin límites se convierte en una correa. Me senté de nuevo en mi despacho tras esa llamada, escuchando la quietud de mi casa,
y sentí que algo se asentaba en mí, un final que no necesitaba aplausos. Querían que estuviera lo suficientemente confundido como para afirmar que no tenía la voz. Querían mi imperio. Mantuve mi autoridad,